7:16 de la mañana. Se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, el inicio de la revolución, que ahora vamos a ver si en realidad inicia ahora o inicia antes, ¿no? Porque hay una discusión sobre cómo es el inicio de este proceso revolucionario. Mañana es 25 de mayo, y esto sirve como disparador para entender dónde estamos y de dónde venimos, básicamente, ¿no? En aquella época también eran momentos de crisis, donde estas tierras, que después se iban a llamar Argentina y que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, estaban con carencia, con impuestos cada vez más exhaustivos por parte de la metrópoli, más o menos como ahora. No sé si había tantos impuestos, pero no, eran extractivos, eran verdaderamente hasta esclavizantes. Bueno, un grupo de revolucionarios va a decidirse por poner sobre sus espaldas esta iniciativa de intentar hacer algo diferente. Y así nace la Revolución de Mayo. Pero vamos a preguntarle a alguien que sabe más, que es el doctor Jorge Ripani, experto en historia constitucional, que nos va a ayudar a pensar lo que fue el 25 de mayo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. La audiencia, ¿se escucha bien? Te estamos escuchando perfectamente. ¿Se escucha bien Bueno, ahí, muchas Lautaro? gracias Sí, por la sí, invitación. se escucha bien. Bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 25 de mayo? Para mí, el 25 de mayo es uno de los instantes decisivos de la historia argentina, pero que además es uno de los más grandes misterios de la misma. Porque fíjate vos que la gran pregunta que sobrevuela todo el proceso independentista es por qué la América lusitana, es decir, Brasil, el proceso de emancipación terminó en la unidad. ¿Por qué cuando uno mira el mapa de la América anglosajona también está pintado de un solo color, es decir, termina en la unidad? Y muy por el contrario, el proceso nuestro termina en una gran fragmentación de 20, 25 repúblicas débiles, ¿no? Ujú. Eh, el otro gran misterio es cómo pasamos en tan solo 14 años de defendernos de Gran Bretaña en 1806, 1807, en las invasiones inglesas, triunfar contra la Reina de los Mares, ¿no es cierto? Porque la invasión británica, la segunda, es inmensa. Si uno traspolaría la cantidad de soldados que desembarcaron en las costas del Río de la Plata en la segunda invasión británica al día, digamos, de hoy, digamos, por porcentaje de población, estamos hablando de más de 100.000 soldados, ¿no es cierto? Y eso en tan solo 20 años termina en la anarquía del año 20, ¿no? Eso es la otra, digamos, gran pregunta. Y fundamentalmente, digamos, ¿cómo termina esto de esta manera, ¿no? En una América anglosajona de un mismo color, en una América brasilera, lusitana de un mismo color, en cambio una América española pintada, macheteada, ¿no es cierto?, en diversos, digamos, países. ¿Cómo es que eso termina? Bueno, el inicio de la Revolución de Mayo me parece que es uno, digamos, de los puntos de partida, digamos, para dónde pensar eso, Antonio. Eh, ¿Cómo era la situación económica del lugar, de lo que luego se llamaría Argentina? Porque, a ver, si esto es como los inmigrantes, sacando las épocas de guerra, o la inmigración, sacando las épocas de guerra, donde por ahí uno es forzado, tiene que salir hacia otro lugar, y en eso, por ejemplo, vería la Argentina, como muchos de nuestros parientes. Pero a ver, si uno está bien económicamente no hace una revolución o no se levanta en armas. Había crisis, había muchos impuestos, había un sector que algunos llaman burguesía o incipiente burguesía que se sentía, ¿cómo podemos decir?, coartada en su posibilidad de progreso, perdón, en su posibilidad de ascenso social, de comercio con el mundo. ¿Cómo era la situación económica?
Bueno, para eso hay que retrotraernos a algunos años antes, ¿no? Porque, como dice José María Rosa, hay una situación, digamos, tal vez no querida, tal vez querida, no lo sabemos bien, pero es que América está encerrada en una especie de monopolio, se llamó comercial, con la península ibérica solamente, con España de la península ibérica. Primero España y Portugal unidas, a partir de 1640 la segunda independencia de Portugal, con España sola. Esa situación de monopolio comercial en realidad le hizo mucho bien, fue un bien para la América española. ¿Por qué? Porque implicó un proteccionismo económico. Entonces había en América una situación, dice Rosa, de casi pleno empleo. Obviamente los empleos eran mal pagos, pero es mejor tener empleo que no tenerlo. Y por otro lado, una cadena protoindustrial hispanoamericana que va de la pampa sudamericana hasta Bogotá, ¿no? Van las mulas, van las carretas de Tucumán, va la yerba mate este, paraguaya, vuelven telares de los mejores, y encima la industria esta, o esta protoindustria, es una industria de altísima calidad, que en un primer momento, previo a la revolución industrial de las máquinas a vapor inglesa, compite en un plano de igualdad con los mejores productos del mundo. América se bastó a sí misma durante todos estos años. Eh, a partir de la llegada de los Borbones, ¿no? Porque si los Borbones se hacen de la corona española, en una guerra mundial fue la guerra de la sucesión de la corona española, ¿no? Los Borbones son franceses que están acostumbrados a pelear contra España, han peleado toda su vida contra España. Están del otro lado de los Pirineos, en la corona de Francia, y ahora se hacen de la corona, con la ayuda británica, de la corona española. Es decir, a partir de ese momento aparece la frase, no existen más los Pirineos. A partir de ese momento los Borbones comienzan a dictar reglamentos de libre comercio, que era lo que Gran Bretaña proponía para el resto del mundo, menos para ellos mismos, porque Gran Bretaña se había desarrollado gracias a uno de los más férreos proteccionismo económico. Claro, sí, sí, Los la gran paradoja del capitalismo, ¿no? Siempre el liberalismo es hacia afuera, pero hacia adentro somos proteccionistas, ¿no? Como es Estados Unidos, hoy para entenderlo más fácilmente. Estados Unidos capta esto Ujú, y también se desarrolla mediante el proteccionismo, no copia esto del libre comercio. ujú. Entonces los Borbones comienzan a abrir paulatinamente el comercio con Gran Bretaña, fundamentalmente, porque era la que lo había apoyado en la guerra por la sucesión de España, ¿no? Y este último reglamento de libre comercio de Cisneros se vencía el 19 de mayo de 1810. Paralelamente a esto había caído en esos días la Junta de Sevilla, que recordemos para el que no recuerda, España estaba en manos de Napoleón, ¿sí? Entonces, como estaba en manos de Napoleón, había caído la corona borbónica. Napoleón en la farsa de Bayona había hecho nombrar a su hermano rey, ¿sí? Entonces hay una resistencia popular española que primero va a la Junta de Sevilla, luego la Junta de Sevilla es asediada por las tropas napoleónicas, cae y se va a Cádiz, se crea la Junta de Cádiz, que no es Cádiz, hay que decirlo claramente, no es que está Cádiz en la península, digamos, en tierra, sino que es una isla que está enfrente de España. Esa isla está fortificada por la flota británica, la Reina de los Mares. ¿Sí? Sin Gran Bretaña cae la Junta de Cádiz. Entonces se produce a partir de ese momento entre la resistencia española y Gran Bretaña una alianza que no es del todo beneficiosa siempre para España, ¿sí? Entonces se exporta el modelo del juntismo, empiezan Ujú. digamos, promover juntas en toda Hispanoamérica. Se puede decir, Jorge, que la Revolución de Mayo
es hija de la usura, digamos, ¿cómo podemos decir? Es producto del comercio ilegal, porque Bueno, esto es lo que... buena parte de los burgueses o protoburgueses se dedicaban a esto, ¿no? Al comercio clandestino, la familia de Belgrano, por ejemplo. Claro, el padre de Belgrano Claro, que son los que tuvo que empiezan a tener soportar más, juicios por contrabando, sí. claro, que son los que empiezan a tener más dinero, más circulante, y bueno, incluso más a veces por los negocios que hacían en negro que la clase oligárquica o dirigente, ¿no? La clase de alcurnia, los que venían de la Sí, colonia. eso es lo que quería puntualizar. Esta cadena protoindustrial hispanoamericana, que es una unidad económica casi perfecta, es del interior. Vos fijate que arranca, vamos a llamarle en la pampa húmeda de América del Sur, tenemos la yerba mate de Asunción, tenemos Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, se adentra en el Alto Perú, Cajamarca, ¿no es cierto? Bueno, llega a Quito, a Bogotá, es del interior, es del interior. Pero aparecen tarde o temprano, más o menos justo ahí, en la época de 1700, principio de 1700, cuando termina la Guerra de la Sucesión Española, pequeños, podríamos decirle burgueses, como vos decís, llamémosle como queramos, personajes con cierto capital, que se traen un capital de España, que van a aparecer en los puertos, digamos, en las afueras de América del Sur. Buenos Aires, Caracas, Guayaquil, el río Mapocho, ¿no es cierto?, Valparaíso y Santiago del Estero, Lima, que van a empezar a contrabandear y van a empezar a, digamos, a comerciar con Gran Bretaña. ¿Sí? ¿Qué se Entonces, lo que contrabandeaba? da, ¿Qué producto se contrabandeaba? ¿No? Principalmente tabaco, ¿no? Uno entiende que siempre el tabaco estaba en aquella época como parte del contrabando, pero después, ¿qué se contrabandeaba? tabaco, telas, bebidas alcohólicas. Claro, sí, sí. eh, que, Bebidas a ver, espirituosas. ¿esto qué implica? Bebidas espirituosas, muy bien. ¿Qué implica? Que se instalan en estas ciudades, estas son las verdaderas oligarquías, que tienen un pacto a veces escrito, ¿no es cierto? Y a veces son tácitos, con Gran Bretaña. Entonces, estas oligarquías portuarias se empiezan también a mimetizar con Gran Bretaña. Entonces, todo lo español es malo para ellos, la religión, el idioma es malo, y esto va a derivar, digamos, en lo que es la oligarquía y el partido unitario posterior en la Argentina. Frente a esto, digamos, estas personas que introducían mercadería de contrabando, aparece el pensamiento del interior, que está más vinculado con el verdadero acaecer, digamos, de América, del interior, y ¿qué pide? Pide proteccionismo, quiere mantener esa cadena protoindustrial. El otro que pide, el del puerto, pide libre cambio, porque todo eso que hacía de contrabando ahora lo quiere legalizar. Ahora, ¿qué dicen los otros? Si ustedes meten todo esto de contrabando, se arruina la cadena protoindustrial hispanoamericana. ¿Entienden? Claro. Entonces, claro, para el hombre del puerto, de la nueva oligarquía, quiere el libre comercio, el otro quiere proteccionismo. ¿Y qué quiere el hombre del puerto? Quiere, digamos, países chicos, a la medida, digamos, de esa cadena de distribución. ¿Se Ujú. entiende? Que en Argentina iba más o menos bien hasta Córdoba y más o menos mal hasta el noroeste. De ahí que se explica que Rivadavia le dice a Belgrano, retroceda hasta Córdoba. ¿Eh? Y eso Sí, sí. explica también la aduana seca. ¿Te acordás que había una aduana seca en Córdoba? Ujú. Así como Eh, una aduana seca en el medio de Córdoba. Bueno, era para tratar de impedir esta introducción de mercancía de contrabando. Habitualmente se habla como de dos sectores, uno más radical, otro más conservador, uno más jacobino, si uno quiere, otro más tradicional. Ujú. Uno es el de Mariano Moreno, otro es el de Cornelio Saavedra. He explicado fácilmente cómo es la situación, a qué intereses económicos responde cada uno, ¿no? Y a qué recorrido histórico y familiar. Bueno, Mariano Moreno era el abogado de la Cámara de Comercio británica, Claro, de la British Commercial Room. claro, los que querían libre Eh, comercio, justamente.
quería libre comercio, él lo dice claramente. Está discutido esto del manual de operaciones básica de la revolución, si fue verdad, si fue mentira, si fue en realidad una intentona, una amague, ¿se entiende? Ujú. Pero bueno, Belgrano era eso, él pedía, digamos, sí es cierto el libro, la representación de los hacendados, donde pide libre comercio claramente. ¿Quiénes le van a contestar con digamos, la tesis proteccionista? Bueno, los propios españoles, americanos y españoles peninsulares. En ese momento nadie se preguntaba América y España, ¿no? Había Ujú. españoles peninsulares, españoles americanos, unos se quedaron con el nombre, otros no, pero en ese momento eran todos españoles. Le contestan del consulado que eso del libre comercio iba a terminar arruinando esta cadena protoindustrial hispanoamericana. Saavedra es un poco, digamos, quienes intentan ver, el pueblo intenta ver, y él después no termina queriendo ser el conductor de eso, como, digamos, el hombre capaz, digamos, de hacer una revolución o un nuevo país basado en estas ideas sin romper con la tradición hispánica. Moreno es todo lo otro, digamos, todo lo contrario. Es más bien jacobino, es abogado de la Cámara de Comercio británico, que a su vez ellos van a festejar con cañonazos la Revolución de Mayo, inclusive en lo cual fue una gigantesca polémica, llega a flamear en el fuerte de Buenos Aires la bandera británica durante Ujú. algún tiempo, el 25 de mayo. Qué bárbaro, ¿no? Qué- Entonces, bueno, van a ser las dos, digamos, ¿y qué? El sector saavedrista quiere que ingresen los diputados del interior, porque el Cabildo de Buenos Aires no es el pueblo, es una asociación vecinal meramente. Entonces quieren que ingresen el resto, digamos, de las provincias, alto peruano, paraguayo, santafesino, y el sector morenista intenta que no ingresen los diputados del interior. Luego hay una revolución popular, la revolución de los guerrilleros, que en ese gran abogado, digamos, de los humildes, que fue Joaquín Campana, saavedrista, que logra, digamos, torcerle el brazo al sector jacobino y hacer ingresar en lo que se llamó, ¿se acuerdan? La Junta Grande, Ujú. donde ingresan los diputados del interior. Y lo primero que hace la Revolución de Mayo es dictar un reglamento de libre comercio, que, si no me equivoco fue al día siguiente, ¿no? El día 26 de mayo. Es decir que, digamos, no hay una sola línea de mayo. ¿Vieron cuando hablan del espíritu de mayo? Ujú. Sí, sí. Bueno, no hay uno solo, digamos, hay Al estilo, distintas al estilo alternativas. Villique. Para finalizar, ¿qué podemos tomar de aquellos revolucionarios o de aquellos partícipes de la historia, ¿no? De los próceres, en definitiva, para el presente, para entender y poder ayudar a tener un mejor presente en la Argentina? Bueno, a mí me parece que en estos tiempos de tal vez de una degradación de la Argentina, de ambos bandos, ¿no es cierto? Podemos tomar el compromiso con un ideal, pero además un compromiso estudiado. Todos escriben muy bien, tienen sus escritos, sus libros, todos son personas que estudian, ¿no es cierto? Entonces me parece que el hecho de la lectura, el hecho de leer y el hecho del compromiso con un ideal de patria, sea cual fuera me parece que puede ser destacable, Antonio. Eran hombres de palabra y acción, ¿eh? No, no solamente de acción, ni Y sí, solamente de porque si palabra. vos ves las memorias de Saavedra están muy bien escritas, los libros de Belgrano son muy buenos también, Ujú. los de Moreno. Entonces me parece que, digamos, tiene una elevación intelectual que merece ser destacada. Y por otro lado, el tema del heroísmo, ¿no? Porque eso podía terminar, este, bueno, como terminó, por ejemplo, Moreno, como Sí, terminó con la Saavedra propia vida, ¿no? Se exiliado, bueno, arriesgaba, iba la vida en eso. Muchas gracias por el contacto, Jorge. Antonio, abrazo grande, saludo a la audiencia. Adiós.